El pasado 10 de marzo fue el día de Mario. Los seguidores del fontanero lo celebran ya sea haciendo cosplays, fan arts y por supuesto con videojuegos, ya sea jugando a sus títulos oficiales o creando sus propias aventuras en forma de ROM hacks o fangames. Así que hoy en el canal festejamos la larga trayectoria de la mascota de Nintendo, trayendo uno de los juegos hechos por fans más emblemáticos de los últimos años, Super Mario Generation, en donde se mezclan tanto lo clásico como lo moderno, dando de esta manera un concepto muy llamativo. Por lo que, si no lo conocías, quédate hasta el final para que lo descubras. Por lo que, sin más preámbulo, comenzamos. Super Mario Generation es un fangame creado por Osyc de Ostrich, utilizando el motor Construct 2, y cuyo planteamiento consiste en mezclar los mundos del Mario clásico con los del Mario moderno. Sería algo así como lo mostrado en el Sonic Generation, pero con el fontanero. Para ello, tomamos el control de ambas versiones, la antigua basada en la era de la NES, Super Nintendo y Game Boy, y la actual con un aspecto que recuerda a los New, pero con elementos de los juegos en 3D. De hecho, comenzamos en el lobby del castillo de la princesa, evocando a Mario 64, con música incluida, en donde existen diferentes puertas que nos exigen cierto número de estrellas para entrar. ¿Cómo se consiguen dichas estrellas? Pues pasando las etapas, tanto con el Mario clásico como con el moderno. En dicho castillo podemos cambiar a cada Mario con sus diferentes habilidades. Por ejemplo, el Mario clásico puede cargar el salto igual que en Super Mario Bros. 2 y el salto giratorio del Super Mario World, pero en contra morimos de un golpe si estamos pequeños. En cambio, el Mario moderno puede deslizarse y rebotar en las paredes, cuenta con una barra de vida y puede caer sentado. Al entrar en una puerta, el mundo se representa con un cuadro en blanco y negro, en donde cada vez que lo pasemos con una versión de Mario, se pondrá de color la mitad. Al completarlo todo, nos darán una estrella. Y es allí donde está el detalle, que dependiendo de qué Mario uses, cambian los mundos. Mientras que con el Mario clásico, las etapas tienen apariencia de las entregas de 8 y 16 bits, con el Mario moderno se ven más actualizadas, recordando a la saga New. Estos son representados muy bellamente, con mucho color y un pixel art precioso, suaves animaciones y mucho detalle. Es muy agradable de ver, aunque algunas etapas pueden lucir algo simples. En ellas se hacen referencia al primer Super Mario Bros., Super Mario World y Super Mario Land. Igualmente se han recreado las bandas sonoras de dichos juegos, con muy buenos resultados. Hasta aquí todos son maravillas. Sin embargo, es hora de hablar de los aspectos negativos. Tal vez el más grave es que tiende a colgarse a menudo. Podemos quedarnos trabados por el simple hecho de saltar, siendo la única forma de salir esperar a que se acabe el tiempo. Así también errores gráficos, como al tomar la flor de fuego, cuyo traje desaparece cuando caminamos. Agregando a ello el mal diseño de niveles, en algunas partes nos piden realizar saltos casi imposibles, sin contar las físicas que pueden volverse locas. Dejamos para lo último la más mala noticia. Esta demo data del año 2020. Desde entonces no hemos tenido más noticias del desarrollo de este fangame, por lo que no podemos afirmar si sigue en vigencia o ya se canceló. Solo el tiempo lo dirá. En conclusión, un juego del fontanero hecho por fans con un llamativo planteamiento. Manejar a dos tipos distintos de Mario a la usanza del Sonic Generation, cada uno con sus mecánicas jugables y con diferentes etapas. Sin embargo, tiene muchos elementos que debe arreglar para hacerlo una mejor experiencia. Aunado a esto, no sabemos si el título sigue con vida o no. Esperemos que vuelva y haya subsanado todos los defectos, ya que tiene potencial para ser uno de los mejores fangames de Mario. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Super Mario Generation? ¿Te gusta más el Mario clásico o te quedas con el moderno? Déjamelo saber en los comentarios.
Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.